La voz del Maule. Está con nosotros Jorge Zamora, personal trainer y CEO de Bunker Fit. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, súper. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, de semana un poquito de descanso. No había parado el anterior como había sido un feriado también. Claro, un Que hubo feriado el lunes. largo. Entonces ahora paramos un poquito y descansamos, que también es necesario a veces. Aparte la hora de sueño, de repente en la semana no alcanza. Y también hay un par de estudios que indican que el fin de semana aprovecharlo de repente para dormir un poco más también es bueno y también trae sus beneficios. Es necesario, me imagino que esas horas también se pueden complementar durante el día, no solamente en la noche. Claro, también ahí el tema de la siesta, también hay algunos estudios que indican algunos beneficios también para cuando dormimos un poquito menos. Es importante. Jorge, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar sobre el músculo, en este caso, como una fuente de medicina, como un poquito hablar sobre la fuerza como medicina. Literalmente ya me gusta mucho este tema porque es un tema que si bien siempre hablamos, involucramos distintos tipos de temas relacionados al entrenamiento de fuerza, hoy día vamos a hablar un poquito más de la parte más de salud y cómo ya pasamos de ver la parte estética de muchos años que se hablaba de el tener masa muscular, el tener músculo, que era mucho estética lo que buscábamos, y hoy en día ya la tendencia mundial, que incluso que se viene para este año 2026, 2027, es hablar siempre del músculo como algo relacionado 100% a los beneficios que tiene a nivel de la medicina y al nivel de la salud en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, eso yo creo que es la gran importancia del tema de hoy día, que vamos a hablar como los beneficios que tiene tanto en salud mental, en la salud física y también en nuestra salud metabólica, cómo los beneficia el entrenamiento de fuerza directamente y en distintas edades. O sea, nosotros incluso en Bunker Fit tenemos un taller para niños desde los 7 años, que es lo que indica en este caso la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos, que ahí tiene establecido los años de los niños que pueden empezar a entrenar fuerza, y ya estamos hablando, imagínate, de 6, 7 años hacia arriba, hasta obviamente adultos mayores que también ya le ayuda mucho a la sarcopenia, le ayuda mucho también a poder llegar a una longevidad mucho más de forma autónoma, y eso también es importante hoy en día. ¿Y por qué en este caso estamos hablando de la importancia del entrenamiento de fuerza en la medicina? Y claro, también considerar el hecho de que es importante, bueno, enseñar a los más pequeños, a los más chicos, que en este caso el entrenamiento de fuerza hoy en día ya se ve como una forma de medicina, se podría decir, y que va más allá de simplemente levantar X cantidad de peso, por ejemplo, que es lo que muchos jóvenes esperan en un inicio. O sea, claro, sus marcas de peso, pero mientras más peso, no sé, los más chicos me imagino, no, es cuánto peso, cuánto levantas tú, cuánto levanta el otro, entonces les interesa más eso que ver el lado beneficioso para la salud. Claro, eso yo creo que algo que hay una transición muy bonita con respecto al entrenamiento de fuerza, que durante años, estamos hablando, imagínate, de los años 60, el músculo ya muy pocos años de estudio. O sea, si analizamos desde los primeros culturistas como Arnold, como los torneos que se competían, el músculo lleva recién 30 años aproximadamente de estudios científicos donde ha salido cada vez más información. Esto ha evolucionado de forma muy rápida. Si vemos, imagínate, 30 años atrás, ya no había nada, y los gimnasios que habían eran gimnasios que no tienen ningún parecido a lo que es hoy en día. O sea, eran gimnasios donde las mujeres iban y tenían que pasarse masajeadores por el abdomen porque se creía que de esa forma el abdomen, por ejemplo, se apretaba, se contraía. Algo de cierto había, pero hoy en día estamos hablando que el entrenamiento de fuerza es a cualquier nivel. O sea, como tú lo acabas de indicar, los niños, por ejemplo, ya empiezan a levantar pesos, los adultos mayores también lo hacen. Entonces pasamos de una transición de hablar de entrenamiento como una quema de calorías, porque también hubo un tiempo, hace unas décadas atrás, donde se hablaba mucho del cardio, donde se hablaba de que las personas con obesidad tenían que hacer cardio para bajar de peso. Salieron muchas trotadoras, muchos sistemas cardiovasculares, incluso recuerdo también sistemas que tenían que ver con HIIT, con entrenamientos para quemar calorías, y hoy en día ya estamos hablando de que el tema de entrenar fuerza es una de las intervenciones
más poderosas que existen en el cuerpo humano. O sea, estamos hablando que ya es una pastilla, es la mejor medicina que existe. O sea, estamos hablando de ya que es un fármaco, al nivel de un fármaco, por ejemplo, una persona, y literalmente es un fármaco. O sea, cuando hablamos, eso, pero ¿cómo? Si no va a reemplazar una pastilla. Sí. O sea, hoy en día si tú tienes diabetes o prediabetes, el médico te va a dar una pastilla. Y también el médico te debería indicar de que con el entrenamiento de fuerza, al cabo de aproximadamente con una buena alimentación y entrenamiento de fuerza, en 3 semanas, en un mes, tu cuerpo ya puede estar libre de eso, o sea, o con niveles muy adecuados. Entonces, estamos hablando de que realmente ya es un fármaco. Si hablamos de salud mental, personas con depresión, ¿qué tienen que tomar? Una pastilla. Ahora, en vez de una pastilla, en Japón, las personas con depresión, lo primero que tienen que hacer es empezar a hacer deporte. Entonces, y entrenamiento de fuerza es ideal para eso. Entonces, estamos hablando ya de que literalmente las intervenciones de entrenamiento de fuerza se están convirtiendo en el mejor aliado de cualquier medicina. Y eso es lo importante, como bien mencionas tú, Jorge, el hecho de educar a la ciudadanía, ya sobre todo desde más pequeño, desde el colegio, idealmente, el hecho de que ya la actividad física no es simplemente un deporte, un hobby, un pasatiempo, sino como bien mencionas, ya puede, en algunos puntos obviamente no te va a reemplazar de lleno un medicamento que sea necesario, pero sí una forma de medicina, de sanar, de ser un beneficio para la salud, y cómo se debe realizar la actividad física en base a eso, a lo beneficioso que va a ser para mi cuerpo, para mi calidad de vida, para mi salud, más allá de, por ejemplo, lo estético, que también va de la mano, o las personas se motivan con aquello. La importancia que tiene la actividad física en el área de la salud es lo importante que debemos enseñar a día de hoy, y poder contribuir a la ciudadanía a generar esta percepción de, oye, yo tengo que hacer actividad física por mi salud, porque ojalá todos realizaran actividad física. Claro, tal como tú dices. Ahora, ahí voy a hacer una acotación con respecto a lo que dijiste. Por ejemplo, claro, efectivamente, muchas personas dicen, sí, la actividad física es el acompañamiento, como tú dices, y presentarlo de esa forma es súper bueno. Ahora, quizás no reemplaza una pastilla. Yo creo que eso está en duda hoy en día, y esa es la gran gracia del entrenamiento de fuerza. ¿Por qué te digo eso? Porque las áreas que involucra, por ejemplo, hoy en día el entrenamiento de fuerza como medicina, estamos hablando de que ayuda, por ejemplo, al metabolismo, al control de la insulina, control hormonal, sistema nervioso, a la longevidad y a la salud mental. O sea, si hablamos de todas las áreas, o sea, incluso estamos hablando de la prevención de más de 30 tipos de cáncer. Entonces, ya no sé si eso no será una pastilla. Ahora, efectivamente, si quizás yo tengo una enfermedad grave, más específica, que me imagino que a eso te refieres, sí. Sí, obviamente, quizás no lo va a reemplazar en un inicio. ¿Por qué te digo en un inicio? Porque incluso ya personas con distintos tipos de cáncer que entrenan fuerza han retrocedido incluso en estudios con respecto a su enfermedad. O sea, ha retrocedido y lo ha controlado. Entonces, quizás ya incluso la pastilla junto al entrenamiento de fuerza ha hecho que retroceda un poco el tema de algunas enfermedades, por lo cual obviamente ya estamos hablando de también algo que tiene un beneficio muy fuerte a nivel de la medicina, y ya prácticamente es el mejor aliado de los médicos para cualquier tipo de intervención de enfermedades. Entonces, incluso de enfermedades neurodegenerativas, beneficios de los suplementos junto al entrenamiento de fuerza, o prevención de distintos tipos de enfermedades, como hablamos recién de cáncer. Entonces, si yo entreno fuerza, tengo menos porcentaje de tener una enfermedad o tener un cáncer, eso ya lo hace como una parte de medicina muy importante. Entonces, yo creo que vamos totalmente orientados a eso, y entender también que nuestro cuerpo se basa en alimentación y en movimiento. Entonces, si nosotros nos basamos en alimentación y en movimiento, estamos hablando que estamos volviendo a nuestros orígenes y volviendo a lo que debiera ser nuestra verdadera salud. Y eso es lo importante, el hecho de que las personas puedan comprender la importancia que tiene la actividad física en su salud, y como mencionaba anteriormente, el hecho de que no lo vean como algo, como mencionaba, un hobby, un pasatiempo, sino que cada persona debería realizar actividad física. O sea, lo vemos en nuestro establecimiento educacional el día de hoy. Ya hay un decreto de ley que aumenta 1 hora de actividad física, no directamente del ramo de educación física, sino claro, que se promueva la actividad física. Pero claro, el adulto muchas veces, quizás por tema de tiempo, tiene 1.000.000 de excusas para no realizar actividad física. De eso hablamos en varios capítulos. Sí, esa es una realidad. Pero no tener que llegar a que un médico, un especialista te diga,
oye, tú tienes que realizar actividad física porque esto te hace bien, sino que de uno nacer desde un inicio, el realizar la actividad física, porque es un trabajo que requiere tiempo, constancia, que enseña hábitos y que mientras más uno perdura en el tiempo realizando actividad física, es más beneficioso. Claro, exactamente, tal como tú dices, se ha incorporado cada vez más el entrenamiento físico o de fuerza o de otro tipo, como en los colegios, esta hora que se agregó, que para mí es una de las mejores cosas Que se ha hecho que se ha hecho del gobierno. No entrar en detalles, pero creo que algo bueno, independiente de quién lo hizo. El tema es que hoy en día, claro, como vemos esas intervenciones de salud física que son súper importantes y el tema de adquirir estos hábitos, que claro, como tú dices, son hábitos que hay que dejar la excusa, sino que hay que empezar a decirte por qué tenemos que hacerlo. Como un ejemplo, nosotros en Bunker Fit tenemos distintos tipos de personas que entrenan, y de hecho estaba pensando un poco en eso cuando tú hablabas. Perdón. Tenemos personas que, por ejemplo, están personas de más de 60 años que entrenan fuerza por un tema de masa muscular y para mantenerse mejor o llegar mejor a su vejez. Entonces, a mí me gusta eso, que tenga ese tipo de personas que van a entrenar. Tenemos una persona que estaba con 8 meses de embarazo, por ejemplo, y ella lo está haciendo porque nunca tuvo, yo la entreno personalmente, nunca tuvo un embarazo tan bueno. Ella es su tercer embarazo. Y obviamente tiene también su esposo que en este caso es pediatra, y de la mejor forma que ellos lo están haciendo es que están en este caso empezando en esta etapa de su tercer hijo de la mejor forma que ellos pueden hacerlo. Entonces el entrenamiento de fuerza ya para personas embarazadas también funciona bien. Entonces tenemos distintos tipos de personas que están buscando el entrenamiento de fuerza. Jorge, y bueno, para la gente también en sus casas que se realiza esta pregunta, ¿qué ocurre cuando el cuerpo no entrena fuerza? Cuando no entrenamos fuerza, en este caso nuestro cuerpo entra en un estado sedentario. Y ahí es donde también porque uno de los temas de la salud física que estábamos hablando recién o el entrenamiento de fuerza como medicina es importante. Porque dentro de la salud metabólica, de hecho muy buena tu pregunta porque justo conectamos el primer punto, la salud metabólica de nuestro cuerpo, una de las cosas buenas que tiene el entrenamiento de fuerza, que al aumentar la masa muscular mejora el uso de la glucosa, porque mientras más masa muscular tenemos, es mayor el ingreso que tenemos de la glucosa que está en sangre y que se libera directamente dentro de los músculos. Hay que pensar que el 70% de la glucosa que nosotros consumimos, por ejemplo, si nosotros comemos, post esa alimentación, se va el 70% al nivel de nuestra masa muscular. Entonces, eso nos controla de tener buenos niveles de glucosa o tener glucógeno almacenado en nuestros músculos, que es súper importante para que de esa forma podamos mantener en este caso los mejores niveles para evitar, por ejemplo, una diabetes o tener control de nuestro peso corporal o control de la diabetes. Y también es la mejor puerta, de hecho, la masa muscular y la forma. Cuando nosotros comemos, el páncreas habilita, en este caso, para que nosotros podamos absorber esa glucosa de nuestra alimentación. Y adivina qué también produce lo mismo para poder absorber esa glucosa que nosotros tenemos. Lo hace el entrenamiento de fuerza mediante una contracción muscular. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una salud metabólica, estamos hablando que no solo vamos a necesitar nuestro páncreas, que libere en este caso para la absorción de nuestra glucosa, que es el alimento que acabamos de consumir, sino que el entrenamiento de fuerza, mediante la contracción muscular, nos produce lo mismo y no requiere tanto de nuestro páncreas. Entonces, cuando estamos hablando de salud metabólica y por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza, es porque, imagínate, yo consumo el 70% de la glucosa que está en nuestro alimento se va al músculo. Entonces, si yo no hago nada y no tengo masa muscular, ¿qué va a pasar? Toda esa glucosa va a estar en sangre, por lo cual los niveles son muy altos y eso ¿en qué desencadena? En la diabetes tipo 2 y lo que actualmente muchas personas tienen ese problema y tienen que tratar de controlarlo, pero ¿cómo lo controlan? Con pastillas. Siendo que, por la explicación que yo te acabo de dar, ¿cuál debiera ser uno de los principales? Moverse, porque con la contracción muscular y el aumento de masa muscular vamos a tener un control de esa glucosa que está en sangre y que no es buena que esté en niveles tan elevados dentro de nuestro cuerpo. Y moverse a tiempo. Eso es lo importante, porque, bueno, mencionas bien los beneficios que llega a tener a nivel, por decirlo de cierta manera, más inmediato, pero también considerar el hecho de la prevención que genera la actividad física como tal, en este caso, el entrenamiento de fuerza.
Todavía existen algunos mitos con respecto a lo que viene siendo el entrenamiento de fuerza. Bueno, lo hablamos en su momento, el tema del entrenamiento para las personas, para las mujeres que están en proceso de embarazo también, que antes No se veía tan no se comúnmente. veía tan comúnmente, no se le indicaba, había temor en indicar que se podía realizar o no. Hoy en día ya de lleno sí se puede. Claro, eso es lo que más me gusta. Bueno, yo, como tú sabes, tengo una formación más de ingeniero y me cambié a este rubro. Una de las cosas que más me gusta de este rubro o de lo que se ha ido experimentando es cómo vamos rompiendo mitos. En realidad, yo empecé a entrenar personas hace 8 o 9 años atrás, eh, antes de la pandemia, y había muchos mitos que incluso yo recuerdo que tengo un video grabado hace 8 años atrás hablando sobre los beneficios de la creatina y que está ahí en mi Instagram. Y esos beneficios, cuando yo los nombraba, imagínate, 8 o 9 años 8 atrás, años. está en el video grabado. Las personas pues, creían que poco menos estabas consumiendo algo totalmente dañino para la salud, que cómo puedes tomar eso, que en este caso te va a hacer mal, que no hay estudios, y ya habían estudios. La creatina tiene más de 100 años de estudio y más de 200 estudios científicos por todo el mundo, por lo cual es uno de los suplementos hoy en día que está más diagnosticado, perdón, más recetados por los médicos y también por nutricionistas. Entonces, cuando estamos hablando de mitos, como tú dices, estamos rompiendo mitos casi todos los días y constantemente con estos estudios, porque exactamente el músculo hoy en día se ve como un órgano y eso hace que sea mucho más interesante que para años anteriores. Entonces, ya hablar de la creatina, por ejemplo, ver a una señora que yo la vi de 70 años y que llegó con una receta que el médico le dijo que consumiera creatina para preservar su masa muscular, y ella lo vaya a comprar sin saber lo que es, porque no tenía mucho conocimiento. Para mí me gustó porque ahí estamos viendo cómo rompemos estos mitos, que en el fondo son beneficios para la salud de todas las personas y que cada vez tenemos mayor estudio o mayores también información que nos ayuda a poder romper estos mitos y tener la certeza y la seguridad de que son beneficiosos para la salud. Jorge, y el entrenamiento de fuerza actualmente, bueno, más que actualmente, para que la gente igual lo pueda ver en sus casas, ¿cómo se entrena hoy en día? ¿Cómo se ejecuta? Porque claro, las personas tienden a creer que el entrenamiento de fuerza es netamente pesas o la Claro. maquinaria que hay en los gimnasios, pero también se puede, me imagino, entrenar en su casa con otro tipo de herramientas. Sí, eso igual es importante, entender que el entrenamiento de fuerza no significa solamente levantar grandes pesos, porque normalmente yo creo que eso es lo que está asociado, tal como tú lo mencionas, es decir, el entrenamiento de fuerza, tengo que levantar pesos muy pesados, me puedo lesionar, o la típica, no, es que yo tengo dolor de espalda, entonces no puedo levantar peso, el médico me dijo que, por ahí vi un médico diciendo que no había que hacer peso muerto ni sentadilla porque era muy, muy lesivo para la zona lumbar, y claramente es todo lo contrario, o sea, lo que nosotros necesitamos es levantar cargas o pesos que sean resistentes a nuestro cuerpo o a nuestra capacidad física. El entrenamiento de fuerza está definido por eso, o sea, el principal componente del entrenamiento de la hipertrofia es la tensión mecánica. ¿Y qué es la tensión mecánica? Es levantar algún objeto de peso que sea superior a nuestra resistencia física. Entonces, efectivamente, quizás para una persona de 80 años, solamente levantar su cuerpo al hacer un push-up, una flexión de brazos, o al hacer una sentadilla, ya va a estar haciendo algo que hace muy difícil para él o que va a ser más complejo para él, por lo cual eso ya le va a dar salud, eso ya le va a dar beneficio al entrenamiento de fuerza. Tal como tú dices, no necesitamos grandes cargas, sino que necesitamos tener un buen entrenamiento guiado de acuerdo a nuestra capacidad. Y eso también, por ejemplo, nosotros también tenemos personas, tal como tú indicas, personas que van, por ejemplo, porque tienen artrosis o algún problema musculoesquelético, y el entrenamiento de fuerza ayuda a estas personas, que imagínate una persona con artrosis en la rodilla, grado 4, que tiene que infiltrarse cada 6 meses, le da salud constantemente. O sea, la persona entrena durante la semana y puede hacer su vida cotidiana. Si no, esta persona no entrenara fuerza, no fortaleciera sus articulaciones, no fortaleciera sus huesos, porque sí, el entrenamiento de fuerza aumenta la densidad ósea, que es algo muy difícil de lograr, y el entrenamiento de fuerza sí lo logra. Entonces, si esta persona no tuviera el entrenamiento de fuerza, tendría que pasar solamente con pastillas sedantes para aguantar el dolor. Y ese sería su estilo de vida diario. Entonces, efectivamente, como tú dices, el entrenamiento de fuerza es para todos y no hay que levantar grandes cargas, sino que entender que incluso levantar nuestro propio peso, pero con una buena rutina guiada,
eso nos va a traer todos los mismos beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza. Pero muchas personas, yo recuerdo el año cuando estaba en el colegio y entrenaba, año 2014, 2015, donde veía tipo de entrenamiento que se realizaba levantando mucho peso, pero muchas menos repeticiones, pero era como llegar hasta un cierto límite. Hoy en día me imagino eso va a depender de la perspectiva que tiene también el trabajo más focalizado que se quiera realizar. A día de hoy, obviamente una persona en su casa no va a empezar a levantar pesos sumamente grandes porque no va a ser beneficioso como tal, o puede llegar a lesionarse también incluso. Por eso la importancia, lo hemos hablado en otros episodios también, Jorge, de asesorarse bien. Claro. El entrenamiento de fuerza, tal como tú indicas, por ejemplo, no es necesario levantar grandes cargas. Y lo bueno de la ciencia, porque también me gusta mucho esa parte, que nos va dando directrices o indicaciones de cómo nosotros tenemos que ir mejorando nuestro entrenamiento o cómo podemos ir ocupando la ciencia para que nuestros alumnos, nuestra persona o pacientes puedan en este caso ir mejorando. Entonces, a nosotros nos indica el entrenamiento de fuerza que las personas pueden entrenar con cargas medias, bajas, hacer más repeticiones y obtener, igualando el volumen de entrenamiento, igualar lo mismo que una persona que levante más carga o el doble de peso. Entonces, ya no necesitamos levantar esas grandes cargas, sino que lo que necesitamos hacer, tener una buena guía, como tú indicas, una buena asesoría, porque levantando pesos pequeños, incluso puedo tener más beneficios que levantando pesos más grandes. Entonces, ya no es una excusa, es que no necesito levantar mucho peso. Con peso pequeño en tu casa puedes tener exactamente los mismos beneficios que si vas a un gimnasio lleno de máquinas levantando grandes pesos. Entonces al final, para eso la ciencia nos indica que si buscamos aumento de masa muscular, la hipertrofia lo podemos producir de ambas formas, porque los estudios indican que se iguala el volumen de entrenamiento con pesos ligeros o medianos. Es lo mismo que si yo entrenara con pesos más pesados y voy a tener exactamente los mismos resultados. Jorge, y aprovechando también tus conocimientos ya del rubro como tal y de todo esto que también engloba a la actividad física, y aprovechando la época ya esta época de elecciones que ya finalizó la jornada de ayer con el nuevo presidente electo José Antonio Kast, ¿qué crees tú o cómo debería ser el rol del Estado o también del sistema de salud en promover este tipo de entrenamientos? Consideremos que anteriormente, por ejemplo, en gobiernos anteriores existía el programa Elige Vivir Sano. También hoy en día podemos ver en distintas poblaciones, villas, estos espacios también con máquinas de entrenamiento que se podrían mejorar también, podrían ser mejores, podrían ser la entrada a una persona al ejercicio para posteriormente ingresar a un centro especializado de entrenamiento. En el debate se vio muy poco tocar el tema de la actividad física como tal, lo hemos conversado también, las proyecciones que tiene Chile en sus tasas de obesidad infantil también. ¿Cómo crees tú que debería ser el rol del Estado que viene en este caso? Muy buena pregunta. Ayer escuché parte del discurso de José Antonio Kast y me encantó una parte que dijo, de verdad que fue... No lo había escuchado, no sé si lo habrá nombrado algún presidente o algún candidato presidencial, pero me da la impresión de que nadie lo dijo, nadie lo nombró, porque no se vio mucho. No se ve mucho el deporte porque hoy en día no es un tema que va a producir muchos lectores. Entonces, claro, claramente, como se enfocan en la parte marketing, seguridad, migración, claro, salud. Exactamente. Ahora, el tema es que la salud, cuando hablamos de salud, el problema. Incluye, claro. Exactamente, entonces cuando hablamos de salud se enfocan en los remedios, en el valor de los remedios, en la cantidad de listas de espera que hay en los hospitales. El Estado se enfoca en la parte no preventiva, así es el problema. Los grandes países desarrollados, como hablamos recién, en Japón, si tú vas en Japón y tienes depresión, la medicina número 1 es muévete, haz deporte. Entonces, el enfoque es preventivo. En cambio acá el enfoque que tenemos de los médicos, de la salud, es reactivo. O sea, ¿cómo controlamos la obesidad? Vamos a incluir en el etiquetado. Claro, incluimos etiquetado en los productos que no sirve el etiquetado. Hoy en día lo que te preguntamos, lo que pregunté la semana pasada, la semana anterior, si yo tengo un etiquetado que sea con libre de sello, no tiene ninguno de los sellos, ¿es algo saludable? Te pregunto. Si yo voy a comprar el supermercado. En el fondo depende de los ingredientes.
Muy buena tu respuesta. Parece que vio el capítulo entero. Pero esa es la respuesta. Entonces, al final pasa eso, que no engañan porque no es lo mismo, es algo reactivo. Entonces, se supone que los sellos es algo de preventivo, pero preventivo no va a ser que me indique solamente que no es alto en azúcar, que no es alto en grasa, que no es alto en calorías, sino que me tiene que indicar que lo que estoy comiendo es dañino o no es dañino. Claro. Entonces, eso no lo indica el etiquetado y debería indicarlo. Mira, este alimento tiene más de 3 ingredientes, tiene 20 ingredientes. Entonces, un jugo, por ejemplo, por nombrarte un jugo de una marca X, yo leí 16 ingredientes, donde 0, por ejemplo, jugo de manzana, donde 0,02% tenía extracto de fruta. Entonces, estamos hablando, eso no es un jugo de manzana, claro. Entonces no debiera ni siquiera tener el nombre de jugo de manzana. Entonces, desde ahí ya partimos mal. Y es súper importante. Y lo que te mencioné que nombró ayer el candidato, el presidente electo, era que no sacábamos nada. Te juro que lo que dijo fue tan importante que incluso yo creo que lo hemos hablado aquí muchas veces en este programa. No sacaban nada con tener kioscos saludables si nosotros, decían los papás, en el supermercado le compramos una bolsita con otras cosas y se la mandamos a los niños al colegio. Claro. Que es lo que hablábamos siempre. Mandan los chocolates y todo eso en bolsita o en colaciones para los niños al colegio. Que el jugo, que un jugo de frutas que no trae fruta, que una galleta que no tiene absolutamente nada de nutrientes, es todo ultra procesado. Y que si no es jugo de bebida. Y si no es jugo de bebida. Y después vamos al kiosco saludable donde no sirve de nada que el kiosco tenga un par de cosas saludables y más encima yo le mando cosas directamente desde la casa porque el poder adquisitivo lo tienen los papás. Entonces, cuando ayer en este caso el presidente electo dijo no sacamos nada con eso, tenemos que empezar con la salud en los colegios con nuestros niños, lo encontré fabuloso. O sea, muy bien que haya dicho eso, porque es algo que, como tú mismo dijiste, no se había escuchado mucho hablar de ese tema. Entonces, que él lo mencionara, aunque sea de esa forma, y lo mencionara en el discurso, me pareció súper bueno. Entonces, tener este tipo de acciones desde los niños para empezar a educar es lo que necesitamos hoy en día para empezar a hacer del entrenamiento de fuerza una cadena para ir mejorando. Y tal como hablabas tú, o como hablábamos recién de la salud, no sacamos nada tampoco con decir vamos a bajar la lista de espera en los hospitales si no hacemos una intervención en prevenir que las personas estén en los hospitales. O sea, en otros países, si tú vas a construir un gimnasio, tú vas a construir una empresa, un emprendimiento de salud, el gobierno incluso te cofinancia un arriendo de este lugar. ¿Y por qué lo hace? Y también si tú quieres sacar papeles, por ejemplo, la parte burocrática de algo de salud, el gobierno te ayuda para que lo hagas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque en un gobierno desarrollado, si yo estoy sacando a 10 personas, por ejemplo, nosotros en Mukefi tenemos alrededor de 100 personas, si yo tengo 100 personas saludables, que ya no tienen problema de diabetes, que ya no van al médico o que van solo a hacer sus chequeos, estoy evitando que colapsen un hospital, una clínica, medicamentos, etc. Entonces, de esa forma debiera tomarse el Estado. Con respecto a tu pregunta, se debiera tomar y pensar a largo plazo. O sea, pensemos en los niños desde el colegio, cómo mejoramos su alimentación, cómo empezamos con entrenamiento de fuerza, porque eso también es importante. O sea, no sacamos nada con tener 1 hora a los niños corriendo todo el día o aumentar 1 hora de actividad física, si después le vamos a dar un chocolate con un jugo donde van a recuperar todo lo que hicieron en esa hora y vamos a fomentar hábitos que no son saludables. Entonces, tiene que ir de la mano con todo eso, desde mi punto de vista. Terminan corriendo sin sentido esos niños prácticamente. Y bien importante lo que dices tú, Jorge, en cuanto a que se tiene que proyectar todo esto a largo plazo. 4 años es muy poco tiempo para desarrollar, pero eso es importante que cada gobierno establezca los cimientos para seguir proyectando, en este caso, la salud, el ejercicio, el deporte, la vida sana. Jorge, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Por supuesto, también te pedimos que entregues un mensaje a toda la gente que nos está viendo, a tus seguidores también, a los seguidores de Diario El Centro, a aquellas personas que quizás creen que es muy tarde para poder empezar en la actividad física, en el entrenamiento de fuerza, o aquellos que no tienen la motivación todavía para hacerlo. Mira, el mensaje del día de hoy en realidad tiene mucho que ver con un resumen de varios temas que hablamos siempre, incluso lo que trajimos el día de hoy. Es entender un poco que nuestro cuerpo, la mejor medicina que tenemos en nuestro cuerpo es el movimiento. Es el movimiento y hoy en día sí es entrenar fuerza. Ya no podemos decir que es lo mismo la parte cardiovascular. Es un buen complemento. El entrenamiento de fuerza no reemplaza el entrenamiento cardiovascular, pero sí tiene más beneficios en todos los sentidos. Entonces, la mejor recomendación es entender que nuestro cuerpo, siempre pensamos en la edad en que tenemos enfermedades, diabetes, en que me voy a cuidar de tomar esta pastilla, en que me voy a cuidar
un poquito en la alimentación, en que estoy muy estresado, por lo cual tengo que ir al médico, estoy estresado, necesito ir al psicólogo. Siempre pensamos en todos los problemas que tenemos o enfermedades que se nos están desarrollando a raíz de los problemas que vamos teniendo. Entonces yo lo invitaría en que se centren en su salud mental, se centren en el entrenamiento, en moverse todos los días y en una mejor alimentación. Estoy seguro que de esa forma, con una mejor salud física, consumiendo una mejor nutrición, teniendo una mejor nutrición y solamente con el entrenamiento de fuerza, se van a dar cuenta, si lo hacen, empiecen el día de hoy, siempre es bueno empezar cuando sea, se van a dar cuenta que un mes, simplemente les doy un mes para que entrenen y que coman bien y se dan cuenta como todas esas enfermedades o todos esos problemas empiezan a desaparecer. Ese es el mensaje de hoy día, es entrenen, coman sano y se van a dar cuenta cómo la calidad de vida empieza a mejorar desde un mes de entrenamiento. Y descansar, respetar el sueño también. Exactamente, nos faltó esa variable. Por supuesto, Jorge, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.